la exposición para esta noche relacionada con los templos bahá'ís. Los templos bahá'ís y su significado espiritual. De repente, alguno de los amigos puede leer, por favor. Claro, yo te ayudo. Algunos conceptos sobre los templos bahá'ís. Bueno, eso sí no lo sé pronunciar, pero Mashigul Askar. Gracias. El término se refiere a una reunión para adorar a Dios. Bienaventurado quien a la hora del alba encamina sus pasos hacia el Mashigul Askar. Y centrando sus pensamientos en Dios, ocupado en su recuerdo y suplicando su perdón, entra allí y se sienta en silencio a escuchar los versículos de Dios, el soberano, fuerte, el alabar. El Mashigul es todo edificio construido en ciudades y pueblos para celebrar mi alabanza. Tal es el nombre por el cual ha sido designado ante el trono de gloria. Ojalá lo comprendierais. Bahá'u'lláh. Gracias, querida Claudia. Sí, la palabra Mashigul Askar también en un comienzo tenía mucha dificultad, pero poquito a poquito con la práctica se va bien, amigos. Entonces, vamos a ver algunos conceptos relacionados con los Mashigul Askar en los escritos de Abdul Bahá. Él nos dice que es el imán de las confirmaciones divinas, que es el fuerte cimiento del Señor, es el firme pilar de la fe de Dios y que es el centro donde se regocijan los espíritus y los corazones son atraídos hacia el reino de Dios. Influencian también en cada fase de la vida y despierta a los amigos. Promueve la unidad de la humanidad y es el medio más poderoso para difundir las perfumadas fragancias del Señor. Abdul Bahá explica que se vivifican las almas de los honrados y las brisas vitalizadoras confieren vida a los puros de corazón. ¿Algún otro amigo que desee leer, por favor? Te ayudo, Ruby. Ok, sí, bien, gracias. Dice, Mashigul Askar, el término refiere a una reunión para adorar a Dios, un centro colectivo de unidad. Mashigul Askar constituye un lugar universal de adoración, abierto a todos los habitantes de una localidad, con independencia de su filiación religiosa, antecedentes, origen étnico o género, y un refugio para la más profunda contemplación de la realidad espiritual y de las cuestiones fundamentales de la vida, incluida la responsabilidad individual y colectiva con el mejoramiento de la sociedad. Acoge en su seno como iguales a hombres y mujeres, niños y jóvenes. Casa Universal de Justicia. Bien, gracias. Entonces, el Mashigul Askar es una de las instituciones más vitales del mundo.
es un poderoso símbolo y es un elemento integrante de la civilización divina hacia la que la revelación de Bahá'u'lláh conduce a todos sus pueblos. La casa de adoración se convierte en el punto focal de la comunidad que emerge. Es un poderoso símbolo y elemento integrante porque conduce a todos los pueblos, razas, culturas, clases sociales, en un punto común que es la oración. Entonces, que la oración es ese firme pilar que sostiene la espiritualidad del hombre. El amado maestro afirma que si la gente vaya a los templos a orar, se esparcirán las fragancias de Dios y que las enseñanzas divinas se enraizarán en los corazones de los hombres, de la misma manera que el espíritu se enraizará en el alma, ¿no? Y que permanecerán firmes en la causa de Dios. Y esto traerá alegría, traerá unidad y traerá progreso también. ¿Algún amigo o amiga que desee leer, por favor? Ya, yo leo. Maestros silenciosos de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Educación universal, transformación personal y social, progreso material y espiritual. Gracias, Jorge. Entonces, los templos bahá'ís son maestros silenciosos, ¿no? Dice, de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Traen educación universal, transformación personal y social, progreso material y espiritual. Entonces, que los templos son maestros silenciosos porque están enseñando. Con su sola presencia educan a los pueblos. Cuando estos ven la congregación de las diferentes razas, religiones, clases sociales, reunidas en unidad, en paz, constancia, servicio, seguridad y en adoración a Dios, entonces se darán cuenta de que estos templos educan, ¿no? Educan y traen progreso a una civilización. ¿Algún amigo, otra amiga que desee leer, por favor? Lo leo yo. Ok. Propósito de los templos bahá'ís. El Mashriq al-Aqsa es parte integral de la vida comunitaria bahá'í. Los representantes de las comunidades locales, nacionales y comités, al reunirse a diario dentro de sus muros a la hora del amanecer, tendrán del Mashriq al-Aqsa la inspiración necesaria para que les permitirá desempeñar sus deberes y responsabilidades como corresponde a los fideicomisarios elegidos de su fe en el curso de sus labores diarias. Yogi Effendi. Bien, gracias. Uno de los propósitos, ¿no? Los templos del Mashriq al-Aqsa
¿no? Que dice que es la parte integral de la vida comunitaria. Entonces aquí en este párrafo nos quiere decir que los representantes de las comunidades tienen que dirigirse hacia el Mashe Gulaskar temprano por la mañana para elevar sus súplicas y obtener la guía divina, iluminación, inspiración, para poder desarrollar los planes, tomar las decisiones a través de la consulta, obtenido con la reunión de los amigos, ¿no? Y poder llevar a cabo un buen desempeño en sus labores y responsabilidades y tareas diarias concernientes a la fe. Ruby. Hola, sí, se me trabó un poquito el... Ah, ya está. Ya está. Por favor, si alguien puede leer. Propósito de los templos Bahá'ís. El Mashe Gulaskar es parte integral de la vida comunitaria Bahá'í. Su propósito debe reflejarse en nuestras vidas. Pido a Dios que haga de cada uno de vuestros corazones un templo divino en el que se encienda la lámpara de la más grande guía, Abdu'l-Bahá. Gracias, Amelia. Entonces, el Mashe Gulaskar es parte integrante de la vida comunitaria, ¿no? Y su propósito debe reflejar nuestras vidas. Que los corazones puros y radiantes son el punto de amanecer de la mención de Dios. Y a partir de ellos, las súplicas y las oraciones van dirigidas hacia el concurso de lo alto. Abdu'l-Bahá afirma que si los corazones se convirtieran en templos divinos, dice, por la gracia de Dios, seguramente que se empeñarían en construir templos de tal manera que la parte externa refleje la realidad interior. Eso dice Abdu'l-Bahá. Y luego, otro de los propósitos del templo también es reunir, ¿no? Sobre todo, principalmente, reunir y congregar a todos los pueblos y razas de la tierra en adoración. Al reunirlos en el templo para hacer mención de Dios, se forjan vínculos de amistad, de unidad. El afecto crece, florece en el corazón humano y se ilumina el alma. Entonces las enseñanzas divinas se enraizan en los corazones del mismo modo que el espíritu se enraiza en el alma, ¿no? Y se ven manifiestas en la firmeza, en el servicio, en el amor, y el mundo se ve reflejado en otro mundo, ¿no? Es el mundo espiritual. Alguien, por favor, que lea, amigos. Yo, por favor. Sí, gracias. El Mashri Gol Adhar, descrito por Abdu'l-Bahá como una de las instituciones más vitales del mundo, une dos aspectos esenciales e inseparables de la vida Bahá'í: la adoración y el servicio. Casa Universal de Justicia. Gracias. Bien, entonces es como sigue diciendo, ¿no? Una de las instituciones más vitales del mundo que une dos aspectos inseparables de la vida Bahá'í: la adoración y el servicio, ¿no? La unión de estos dos elementos refleja la coherencia entre los elementos de construcción de comunidad y el desarrollo espiritual devocional a través de las reuniones de oración.
Entonces, eso es un factor inseparable, ¿no? Que siempre van juntos de la mano para el desarrollo y el progreso. Entonces, que alrededor de estos Mahasi Ulaskar se han construido ramas subsidiarias, que son las instituciones benéficas o de servicio social dedicados al avance social, humanitario, educativo y científico. Y que también proporcionan alivio a los que sufren, sustento a los pobres, refugio al viajero, consuelo a los afligidos, educación a los ignorantes. La Casa Universal dice que la indispensabilidad de una coherencia dinámica entre los requisitos espirituales y prácticos se ve de la vida terrenal, se ven ilustrados en el Mahasi Ulaskar, ¿no? O sea que ahí está reflejada esa coherencia dinámica de ese requisito espiritual, esa mezcla de lo espiritual con lo práctico, se ve ilustrado, dice en el Mahasi Ulaskar. Existe una historia muy bonita, ¿no? Yo siempre la cuento, me gusta, acerca del primer templo en 1908 que fue construido en Ishkabad. Ese templo que fue un recuerdo, ¿no? Diríamos que quedó para la humanidad, para el mundo, donde con el consentimiento de la bendita belleza, adquirió un terreno, ¿no? Y luego ahí se establecieron estas instituciones benéficas, ¿no? Se habían construido una escuelita para niños, un centro para los peregrinos que llegaban de visita, una pequeña clínica y también un colegio, y luego eran varias instituciones, ¿no? que estaban construidas ahí. Y luego Abdu'l-Bahá alienta para que se construya el templo de adoración. Entonces que ahí se construye y se edifica en 1908 este templo de Ishkabad, con un grupo de bahá'ís que habían ido hacia el norte, ¿no? Porque ellos estaban deseosos de querer poner en práctica los principios, ¿no? De la fe bahá'í. Entonces, donde ellos vivían debido a las persecuciones, no podían hacer esto. Entonces, ellos se han ido hacia el norte y ahí han establecido una comunidad, ¿no? Un punto focal, dice, de adoración, un centro neurálgico de la vida comunitaria, un lugar en el que se congregaban las almas al despuntar el día para la invocación humilde y la fraternidad, antes de fluir de sus puertas para ocuparse en sus quehaceres cotidianos, ¿no? Y ahí dice que se cuenta que era una vida, pero muy hermosa, ¿no? Una vida comunitaria donde funcionaba todo, estaba el centro de adoración y estaban las instituciones benéficas. Y ahí se había puesto en práctica justamente esto que estábamos hablando, ¿no? Esta coherencia entre la vida espiritual y el servicio. Y luego que este templo tan bonito tuvo una duración de 20 años, porque luego ellos fueron exiliados de ese lugar, tuvieron que salir, ¿no? Debido a la invasión rusa. Y luego el templo se había convertido en una galería. Más adelante este templo se destruyó con un terremoto, ¿no? Quedó en ruinas y luego lo demolieron. Pero fue un ejemplo de lo que es en realidad un Mahasi Ulaskar. Y también se cuenta que fue construido por el tío del Bab, que se llamó Haji Mirza Taqi Afnan, el arquitecto que edificó este templo, ¿no? Entonces, esto es algo relacionado con esta historia y con este principio del que estábamos hablando, esta coherencia de la que estábamos hablando.
Luego vamos a ver aquí dentro de la historia de la fe que tenemos dos edades muy claramente formadas, ¿no? Entonces, que la edad heroica y la edad formativa de la fe. Entonces, esta edad heroica, como todos conocemos, está formada por los tres ministerios: el ministerio del Bab, el ministerio de Bahá'u'lláh y el ministerio de Abdul-Bahá. Entonces, esas fueron tres épocas o tres periodos que marcaron esta historia. Entonces, se inicia, la edad heroica se inicia el 23 de mayo de 1844 con la declaración del Bab y termina con el fallecimiento de Abdul-Bahá en 1821, ¿no? Y está conformada por los periodos que ya habíamos mencionado, ¿no? Y durante, bueno, de 1908 en este espacio es que se construye en esta edad ese templo de Ishkabat. Luego tenemos la edad formativa de la fe, continuación, que se inicia a partir de la ascensión de Abdul-Bahá y el surgimiento de Choy Efendi con el establecimiento del nuevo orden mundial. Entonces, aquí Abdul-Bahá enaltece a Choy Efendi, ¿no? Como lo enaltece con estas palabras. Dice, el primero de las ramas del loto divino y sagrado. La perla inapreciable, le llama. Y también le dice, la luz que brilla desde el alba de la orientación divina. Abdul-Bahá legó sus cartas, ¿no? Unas cartas con las que se levantó el nuevo orden mundial. La voluntad y testamento, que es la carta magna del nuevo orden mundial, donde están delineadas las características del orden administrativo Bahá'í. Y el otro es el plan divino, en número de 14, carta magna real para la enseñanza de la causa de Dios, dirigida a los Bahá'ís de Norteamérica y de Canadá. El otro documento, la otra carta magna, es el Kitab Yabdas, carta magna de la futura civilización mundial. Y luego el Carmelo, la carta magna para la construcción del Centro Mundial de la Fe. Todos estos instrumentos son los que deben servir y guiar a las instituciones bahá'ís e inspirar a los fieles en la tarea común de la construcción del nuevo orden mundial para la humanidad. Entonces, esta edad formativa consta de 5 épocas, ¿no? Esta edad formativa o edad de hierro también la llaman, ¿no? Tiene 5 épocas. La primera época se da inicio en 1921 con el fallecimiento de Abdul-Bahá hasta 1944. O sea que aquí en esta época se termina con la ornamentación del templo de adoración de Chicago, ¿no? Y tuvo una duración de 23 años. Duró 23 años esta época. Entonces, la segunda época se inicia en 1946 y termina en 1963. ¿No? Aquí se lleva a cabo la ornamentación o la culminación de la ornamentación del Templo de Chicago para su inauguración en 1953. También se construyeron 3 templos más, el templo de
de Uganda en Kampala, en África, en 1961. Luego se inaugura el templo en Frankfurt. Se inaugura el templo en Frankfurt, Alemania, en 1964. Y en 1965 se inaugura en Sydney, el templo de Sydney, en Australia. La tercera época se da inicio en 1964 y termina en 1986. Acá se concluye con la construcción del Templo de Panamá para su inauguración en 1972 en San Miguelito de Panamá. La inauguración del Templo de Tiapala en Samoa, en Islas del Pacífico, en 1984. Luego se inaugura el Templo de la India en Nueva Delhi en 1986. Entonces, y la cuarta época se inicia en 1986 hasta el 2001, ¿no? En esta época se da inicio al plan de 4 años. O sea, aquí empieza la fe a cobrar impulso. Y cobra tanto impulso que estos factores, es uno de los factores que determina el pase a la quinta época, ¿no? Entonces, el proceso de instituto, la visibilidad que había comenzado a tomar la fe, la inauguración de las terrazas, jardines en Haifa, el avance de las comunidades. Entonces, todo esto se ve reflejado en la conferencia de consejeros en diciembre del 2015. Entonces, la Casa Universal vio que se palpitaba algo nuevo y vio que esos eran elementos que marcaban el cambio de época, ¿no? Entonces, esto significaba pues un avance en la historia de la fe. Y una de las características que iban a marcar esta época también significó el progreso en la vida devocional comunitaria, ¿no? Que viene a ser la quinta época. Otra característica es el surgimiento y fortalecimiento del sistema administrativo de las instituciones. Y eso es lo que va, ¿no? Se dice pues que va a tomar décadas o siglos tal vez, ¿no? Se llevará todo un tiempo este fortalecimiento, diríamos. Entonces luego la quinta época que viene, la quinta época, se inicia con el anuncio de la Casa Universal de Justicia el 16 de enero del 2001. Entonces, a los bahá'ís del mundo. Esta amenaza latente, la superbacteria y la explicación que da ahí. Y por eso también Soledad es muy una gran historia. Recordemos que hace poco tocamos también otro antibiótico muy poderoso, más poderoso que tenemos. Bien, amigos. Entonces, en el año 2012, en un mensaje de la Casa Universal de Justicia, se anuncian los planes de la construcción de 2 casas de adoración nacionales y 5 casas de adoración locales. Entonces, esas casas de adoración nacionales, una en la República Democrática del Congo y Papúa Nueva Guinea. Son dos templos nacionales. Y luego los 5 templos locales, ¿no? Donde nosotros ya conocemos el templo de Colombia, que está al norte del Cauca. El templo de Matunda Soy en Kenia, que se ha inaugurado recién este 23 de mayo de este año, frente a todos los desafíos y todas las dificultades que hemos estado viviendo toda la humanidad, todo el mundo, se ha llevado adelante esta construcción, ¿no? Es una victoria para la fe.
También tenemos el templo de Battambang en Camboya, que fue inaugurado, y el de Bihar Sharif en la India, en la que ya se ha colocado la primera piedra. Y luego el Tanah Vanuatu, ¿no? Ese es el quinto templo local que han sido previstos. Y bueno, también en el 2016 se inauguró el templo en Chile, ¿no? En Santiago de Chile se inauguró el templo Bahá'í. Entonces se establece que el surgimiento de estas nuevas casas de adoración darían pase al rasgo de la quinta época. A ver, ¿algún amigo puede leer, por favor? ¿Puedo yo? Sí, Eduardo. El Mashur-Raskar eleva el carácter espiritual de la sociedad en la que se encuentra. Un rasgo de la quinta época consistirá en el enriquecimiento de la vida devocional de la comunidad mediante la construcción de casas de adoración nacionales. Muy bien, entonces esta construcción, ¿no? Dice aquí, eleva el carácter espiritual en la que se encuentra. Un rasgo de la quinta época consistirá en el enriquecimiento devocional, ¿no? Entonces, de la comunidad mediante la construcción de casas de adoración. ¿Sí, amigos? ¿Sí? ¿Alguno de los amigos tiene alguna participación? ¿Eduardo? ¿No? ¿Perdón? Ya, ok. Ya, entonces se establece pues que el surgimiento de estas nuevas casas de adoración darían pase al rasgo de la quinta época, ¿no? De la edad formativa de la fe, que consiste en el enriquecimiento de la vida devocional de la comunidad mediante la construcción de los templos. O sea, según lo permitan las circunstancias de las comunidades nacionales, ¿no? El cronograma de dichos proyectos que determinara la casa, ¿no? De justicia en relación con el avance del proceso de entrada en tropas. Entonces, a la conclusión del Templo Madre de Occidente, el Guardián inició un programa de construcción de templos continentales. Para construir los templos se requiere, ¿no? Hay ciertos requerimientos, no se levantan porque sí, ¿no? Hay unos requisitos que tienen que haber para construir estos hermosos templos. ¿Algún amigo puede leer, por favor? Yo quiero. Sí. Oh gentes del mundo, construid en todos los países casas de adoración en el nombre de quien es el Señor de todas las religiones. Hacedlas tan perfectas como sea posible en el mundo del ser y adornadlas con lo que es digno de ellas, no con imágenes ni efigies. Baha'u'lláh. Gracias. Entonces, dice, construid en todos los países casas de adoración, que en el nombre de quien es el Señor de todas las religiones, y hacerlas tan perfectas como sea posible en el mundo del ser, y adornarlas con lo que es digno de ellas.
¿no? Había una parte donde anteriormente decíamos que Abdul-Bahá afirmaba, dice, si los corazones se convirtieran en templos divinos por la gracia de Dios, seguramente que se empeñarían en construir templos de tal manera que la parte externa se reflejara esa realidad interior, ¿no? Eso es lo que Abdul-Bahá decía de estos templos, ¿no? Y bueno, y dice hacerlas tan perfectas como sea posible en el mundo del ser, que sean, dice, hechas, dice, adornarlas con lo que es digno de ellas, no con imágenes y efigies. Entonces aquí quiere decir que a nosotros los bahá'ís nos está prohibido, ¿no? Tener imágenes, efigies. Dice 3 prerequisitos: forma circular, jardines circundantes y 9 lados, ¿no? O sea que los templos tenían que ser, ¿no? Como había sido prescrito, que deberían de tener una forma circular y unos pasadizos que conducen hacia unos jardines, ¿no? Y que dentro de esa forma circular deberían haber 9 lados, ¿no? Los 9 lados que significan las 9 puertas, ¿no? Las 9 entradas de cada uno de los templos, que significa que cada entrada significan los principios de la fe Bahá'í, ¿no? Y que por cada puerta también se interpreta como las religiones, ¿no? Y que cada uno, por medio de esas puertas, las civilizaciones iban a entrar a unirse, ¿no? En oración, en adoración. Estos 9 lados, este número 9 tiene un significado sagrado para la fe, es el número sagrado de la fe, porque es un número perfecto, ¿no? Si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a encontrar que el número 9 es perfecto. Si nosotros, por ejemplo, multiplicamos el 9 por cualquiera de los dígitos, nos va a dar el 9. 9, por ejemplo, decimos 9 por 4, 36. 6 más 3, 9. 9 por 5, 45. 5 más 4, 9. 9 por 7, 63. ¿No? 7, 63. 3 más 6, 9. Entonces, cualquier número multiplicado por el 9, cualquier dígito multiplicado por el 9 nos va a dar el 9. El 9 es el número mayor de los dígitos, ¿no? Y el número sagrado para la fe. Habla también del diseño y del estilo, dice libres, pero el estilo debe ser duradero, dice digno, con belleza arquitectónica, delicado y de contorno elegante. El arquitecto puede o no ser Bahá'í, ¿no? Entonces, dice, puede ser libre, ¿no? Quiere decir que puede ser de acuerdo al lugar, el estilo, también de acuerdo a la realidad de la cultura, a la realidad del lugar, ¿no? Entonces, que no hay algo que sea, que tiene que ser así, ¿no? Sino que va de acuerdo a la cultura, a la civilización, al lugar donde se va a construir en medio de las comunidades. Entonces dice, el estilo debe ser duradero, digno, con belleza arquitectónica delicada y contorno elegante. Dice, el arquitecto puede ser o no Bahá'í. Aunque estaba leyendo y dice que recomendaba que es de preferencia que el arquitecto sea del lugar porque es conocedor, ¿no? Es conocedor del lugar, pero
también no es algo que sea estricto, que sea de ahí, ¿no? Que también podía ser de otro lugar, porque la idea es hacer algo bello, una arquitectura hermosa, ¿no? En relación con su realidad interna. ¿Alguno de los amigos puede leer, por favor? Al igual que los templos, nuestra realidad física debe reflejar un entendimiento cada vez mayor de nuestra propia realidad espiritual. Gracias. Entonces, la expresión material de una realidad espiritual, dice, ¿no? Al igual que los templos, nuestra realidad física debe reflejar un entendimiento cada vez mayor de nuestra propia realidad espiritual. Entonces, que no solamente dice que nuestro interior debe ser reflejado, ¿no? A través de esa realidad física. Igual como los templos reflejan esa belleza interior, ¿no? A través de la oración, de la adoración, del servicio, también se ve reflejada la belleza al externo de los templos. Igualmente nosotros, a través de esta oración, súplica, del servicio, deben ser reflejados en nosotros, deben ser vistos, ¿no? En nosotros. Tiene que salir del interior de nosotros. Y cada vez, dice, tiene que ser mayor, dice, cada vez mayor nuestro entendimiento de esa realidad espiritual. Los templos son símbolos de la divina fuerza unificadora, para que cuando la gente se congregue allí en la casa de Dios, pueda recordar el hecho de que la ley ha sido revelada para ellos y la ley es para unirlos. Entonces, los templos bahá'ís simbolizan la unidad, ¿no? La unidad de la humanidad, porque es allí donde se van a congregar todos los pueblos y razas y religiones de la tierra, ¿no? Se van a unir en oración, en adoración, en armonía, en servicio. Entonces, se van a reunir para hacer mención de Dios, ¿no? Y ahí se forjan vínculos de unidad. El afecto crece, florece en el corazón humano y se iluminan las almas. Entonces, que al estar reunidos todos diferentes, distintos, sin ninguna distinción, eso es una gran fuerza, ¿no? Una fuerza unificadora. Entonces, eso es pues reunirse en oración, en adoración, es para recordar el hecho de que la ley ha sido creada para el hombre, ¿no? Ha sido creada para unirlos. Entonces, acá tenemos, dice el templo de Wilmette, es el heraldo del nuevo orden mundial de Baha'u'lláh. Choy Effendi lo dice, ¿no? Que es el heraldo, el templo Wilmette. ¿Por qué es el heraldo? Porque es el primero que fue construido en el eje americano. Y también dice, es la gran campana llamando a América. Según el arquitecto Louis Borgius, que lo construyó, dice, es el templo, es la gran campana llamando a América, porque atraía, ¿no? Atraía a la gente, a las personas a ese centro tan hermoso para orar. Era
como un imán, ¿no? De atracción. Por eso es la campana llamando a América. Y luego el templo de Nuevo Delhi, que representa la flor de loto, la flor nacional de la India, dice, y símbolo de resiliencia, símbolo de los mensajeros de Dios en el mundo del ser. Que esta flor de loto, como nosotros sabemos, nacen en los pantanos, ¿no? Una flor tan bella surge en medio de un pantano, nace ahí. Entonces hace como una comparación entre un templo que surge en medio de en medio de sociedades contaminadas, ¿no? Llenas de tantas cosas, tanta corrupción y destrucción. Y cómo pueden estos templos surgen en medio de estas sociedades, ¿no? Y los mensajeros de Dios en el mundo del ser, los compara con los mensajeros divinos, porque ellos han venido en medio de civilizaciones corruptas, ¿no? Que estaban en decadencia, entonces han llegado estos mensajeros en medio de ellos, y por eso es que compara esa flor de loto con un templo y con los mensajeros divinos, por lo que están rodeados, ¿no? Y cómo surge en medio de todo esto. Amigos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, amigos. Hola, ¿qué tal, Mavi? Alabafá. Hola, Sai. Mari. Muchas gracias, amigos. Si alguna pregunta, alguna participación, por favor, acerca de los templos que deseen hacer, si gustan. Algún comentario. Permiso, muchas gracias, Ruby. Tu exposición fue fabulosa, magnífica. En verdad, nos ayuda a aprender más y a concientizarnos más de la importancia de participar activamente en la causa, ¿cierto? Y especialmente quiero expresar referente a los fondos, ¿cierto? De desprendernos de este mundo, para poder aportar más y más, para que vayan en apoyo a estas casas de adoración, ya que tan rápidamente están apareciendo en el mundo, ¿cierto? Primero tuvimos las continentales, como tú mencionaste, las casas continentales, la última fue Chile, y después rápidamente llegó el anuncio a la Central de Justicia de algunas locales y nacionales, de las cuales ya están funcionando, ¿cierto? El Cauca en Colombia, en Camboya, ¿cierto? ¿Ya? Y otra en Vanuatu y en la India y África, que ya están pronto a inaugurarse también, entonces es extraordinario. Yo tengo certeza que en el plan de 9 años va a venir un anuncio de nuevas casas de adoración y todo, pero así que a pesar que a veces nos sentimos con esta pandemia, ¿cierto?, tan triste y tan en casa y como que la cosa no camina, no es cierto. La fe de Dios está caminando, está avanzando. Y una realidad y una muestra de eso es el apoyo de toda la comunidad bahá'í del mundo y para la construcción, ¿cierto?, de estas casas de adoración, que como tú mencionaste, ahí están el servicio y adoración, los dos pilares, ¿cierto?, para el avance de la nueva civilización, que estamos en los primordios, en el principio, pero ahí está, ahí va avanzando. Sí que fue magnífico. Muchas gracias, Ruby. Gracias, Pedro. Gracias. Muy, muy bonita tu participación. Ay, Dios mío. Sí, amigos. Pueden comentar, preguntar lo que deseen. Ruby, Claudita levantó su mano. Sí. No, pues, más que preguntar es agradecerte
por la exposición, por tu dedicación. Muy bonitas estas horas, de verdad, muchas gracias. Y por todo lo que nos enseñas y compartes, mil gracias. Sí, gracias, Claudia. Gracias por acompañarnos y por participar de este bonito encuentro y, bueno, de estas pequeñas charlas, ¿no? Y que, bueno, me ha tocado exponer un poco, hablar un poco sobre los templos bahá'ís y su importancia en ese alimento espiritual que es la oración y la adoración, que no solamente es adorar, sino también está equilibrado con el servicio, ¿no? Esos dos aspectos esenciales de nuestra vida como bahá'ís. Entonces, es algo que nosotros en la vida comunitaria, en la construcción de comunidades, ¿no? Tenemos que trabajar, ¿no? Para construir. Y el desarrollo, este rasgo espiritual, devocional, compaginado con el servicio, son la característica, pues, de nuestras comunidades, de nuestra vida como bahá'í. Ya, Mari. Sí, Mari. Bueno, gracias, Rubí, todo el programa muy lindo y de verdad qué alegría. Y estaba pensando por mi país, por Ecuador. Y bueno, estamos muy contentos de que sí hay comunidades en las que hay un crecimiento bastante grande y alentador, que nos llena de ilusión. Y me acordaba que tuve la oportunidad de conocer al arquitecto que había empezado el proyecto de construcción del templo en Chile. Y me decía que la misma gente, en Panamá, la gente en Panamá. Entonces, él me contaba que la gente en Panamá, porque Chile tuvo una condición diferente, y parece ser por la historia que escuchamos. Pero en Panamá la gente no estaba muy convencida y parecía que la comunidad no estaba muy fortalecida para lograr tener un templo, según le entendí yo. Y que a él le parecía que la condición geográfica de Panamá obligaba a que sea un lugar bueno para tener un templo. Y que, bueno, él planteó a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional como se arriesgó y llevó el proyecto a la Casa Universal de Justicia y la Casa Universal de Justicia aprobó. Entonces, la limitante económica era la que más causaba escepticismo entre los mismos bahá'ís de Panamá, pero resultó que él me decía, empezamos a pedir fondos a todos los amigos del mundo y a la hora de la verdad nos sobró. Y me parece que esa era la experiencia más esperanzadora para todos. Y claro, ahorita que hay comunidades que han crecido tanto, en las que hay tantas actividades, en las que hay tantos participantes, pues que lo tengan en cuenta, ¿no? Que pueden tener su casa de adoración y construirla con el apoyo de todos. Eso, gracias Rubí por alentarnos a pensar para nosotros también en una casa de adoración. Sí, Mari, gracias. Y en realidad que los requisitos para construir los templos es que se requiere la entrada en tropas en las comunidades. Un templo que se levanta en un lugar es porque hay ahí vida comunitaria, hay instituciones trabajando, hay asambleas, ¿no? Están todo un contingente trabajando, ¿no? Van de acuerdo con el plan. Entonces, cuando todo esto se da y hay un crecimiento y hay un avance, es que se levantan los templos, ¿no? En esos lugares. Y mira como Colombia, como Panamá, ¿no? Y cuando dijeron el templo en Chile, pero Chile, todo el mundo era un interrogante, pero ¿por qué Chile? Pero nadie sabemos. Así el guardián había establecido que tenía que ser ahí y ahí tenía que ser y se levantó y mira. Cada cosa tiene una respuesta que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no?
Yo recuerdo que mi hijo cuando se fue al templo de Chile me decía, te digo, mamá, bueno, estaba en plena construcción el templo de Chile y él estaba, bueno, con los chicos que llegaron allá, los voluntarios, estaban trabajando dentro de las actividades, ¿no? De los barrios, con prejóvenes, con niños, pero un poco me decía, pero mamá, ¿sabes qué? A veces me da un poco de pena, me dice, porque veo que todos los jóvenes, todos se esfuerzan trabajando y no logramos, me dice, no logramos, no sé, como que no hay una respuesta. Yo le digo, no, le digo, hijo, es que esas cosas nosotros no las vamos a ver. Aparentemente no tienen un resultado, pero se está esparciendo la semilla. Lo importante es esparcir la semilla, dar a conocer el mensaje, ¿no? Invitar a las actividades, que vengan a las clases de niños, prejóvenes, círculos de estudio, y si no vienen, no te preocupes, pero ya saben que existen. Entonces, cuando una vez se construyó el templo, así como una bomba de tiempo salió, ¿no? Y todo el mundo se preguntó, y todo el mundo decía, no, si mi cuarto, dice, mi cuarto está ahí frente donde está el templo. Abro la ventana y justamente ahí está el templo. Y todo el mundo tenía que ver. Era algo para lo que se estaba preparando, ¿no? La humanidad, la ciudad, el país se estaba preparando para eso que iba a venir. O sea, como que sentían como que los jóvenes hacían mucho esfuerzo y no veían nada, ¿no? Le digo, pero es que no es así, y a veces es como cuando el tiempo de Choy Effendi dice que en la época heroica de la fe, cuando llegó a 35 países la fe, no tenían mucho conocimiento acerca de lo que en realidad Bab y Bahá'u'lláh, ellos solicitaban, ¿no? Qué cosa es lo que se tenía que hacer, pero los que conocían la fe, los amigos, no tenían casi, pero ni idea de qué cosa era lo que se quería, como que no entendían, ¿no? Pero fue algo que con el transcurrir del tiempo lo fueron comprendiendo. Dice, entendían una parte del rompecabezas, ¿no? Ellos podían entender una pieza del rompecabezas, aún el más sabio, pero eran cosas que se tenían que hacer por obediencia y por amor, ¿no? Que por amor ellos aceptaron, hicieron y llevaron adelante. Y por obediencia y por amor hay cosas que a veces nosotros no podemos entender y que nosotros tenemos que hacer, porque obedecemos a lo que nos dicen, ¿no? Entonces, que tenemos que hacerlo. Y cuando pase el tiempo y miramos hacia atrás y recién como que, ¿no? Como que nuestro entendimiento va alcanzando, ¿no? A lo que está establecido. Querida Ruby, fíjate que hay un mensaje aquí en el chat de Marien. Uy, se me fue para atrás. Aquí está, Marien. Y dice, me siento muy afortunada de poder estar aquí llenándome de conocimiento. Soy colombiana y no sabía que existía un templo aquí, en mi país. Interesante. Qué hermoso, ¿no? Interesante. Interesante. Creo que Marien está aprendiendo sobre nuestra amada fe. Así es. Sí. ¿En qué parte está? En Cali, ¿no es verdad? Yo estoy en Boyacá, siempre retirado. Boyacá. Sí, pero me parece que el templo está en Cali, Rubita. Ah, sí, el templo. Cerca de Cali. Yo voy. Valle del Cauca. Sí, en el norte del Cauca, sí. Hay una comunidad dinámica. Sí. Sí. Sí, yo tengo una pregunta, una pequeña duda. Nuestra primera casa de oración fue en Escabaz, ¿cierto? ¿Fue Sí. antes de 1900 o después de 1900? En 1908. Ah, perfecto. El templo de Ishgabat, el terreno donde se levantó, fue aprobado por la bendita belleza.
Sí, eso. Bahá'u'lláh aprobó esa extensión de terreno y dijo que ahí se empezaron a levantar las ramas subsidiarias, ¿no? Los centros benéficos se empezaron a levantar primero, ¿no? Y empezaron a trabajar con los niños, a educar, a instruir, a curar a los enfermos, porque también ahí había mucho analfabetismo. Entonces, que dice que las niñas, había muchas niñas, ¿no? Que estaban educando y porque no sabían leer y escribir. Entonces, esos terrenos donde se levantaron estas ramas subsidiarias fue primero. Luego, Abdu'l-Bahá alentó para que se construyera el templo de adoración. Y todo esto tuvo una duración de 20 años. Solamente la felicidad ahí duró 20 años, porque luego vino la invasión rusa y tuvieron que salir, ¿no? Y los obligaron a abandonar todo y tuvieron que dejarlo todo. Y ahora, hoy en día, de esa belleza no existe nada, ¿no? Solo la historia, ¿no? El recuerdo, claro, de lo que es ahora. Hay una plaza actualmente, parece, o una clínica actualmente, no sé. Escucha, pareciera, no sé. En realidad desconozco, pero sé que no quedó nada de templo. Sí, gracias, interesantísimo. Sí. Sí. Y lo otro interesante, ¿cierto? Que eso fue en la época de Abdu'l-Bahá. Después en la guardanía con nuestro guardián Choghi Effendi, ahí se construyeron y se inauguraron siempre el templo de Wilmette, Estados Unidos, ¿cierto? Australia, me parece, Sydney, África y Alemania, ¿cierto? Sí. El templo de Wilmette en Estados Unidos se inauguró en 1953. Sí. Sí. Se inició con la primera piedra, creo, en 1913. Abdu'l-Bahá, sí, Abdu'l-Bahá pone la primera piedra y bueno, se comienza la construcción, que demoró también muchos años debido a las guerras, ¿no? Sí. Debido a las guerras mundiales, y hasta que por fin en 1953 se inaugura este templo de Illinois. Sí, en la historia de los templos parece que ese que ha demorado más tiempo por las circunstancias que existieron en esa época de Estados Unidos, que los demás después han sido más o menos rápidos. Y con nuestra Casa Central de Justicia, después todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Cierto? Sí. Ay, Dios mío. ¿Hay alguno de los amigos de Chile que de repente pueda contar alguna anécdota? Que hay amigos que han estado muy cerca a la construcción del templo y bueno, podrían narrar algo, ¿no? No sé, yo tenía un amigo que la vez pasada narró algo relacionado con la construcción del templo. Experiencias, ¿no? Experiencias vividas. De repente Eduardo está por ahí, nos cuente algo. No, Ruby, se fue. Ya. Bueno, sí. Lo siento. Si me permite, Ruby, yo puedo narrar algo rápidamente. Bien, Pedro. Bien, rápidamente. Bueno, tuve el privilegio, digo, de estar el año 2000, cuando la Casa Central de Justicia aprobó el templo, ¿cierto? Y el señor Cooper Dunbar el año 2000 vino para reunirse con la Asamblea Nacional para hacerlo oficial, ¿cierto? Y ahí fue que se inició todos los trámites, las cosas legales con las autoridades del país. Y una comisión de ese tiempo se presentó el proyecto, ya el diseño ya aprobado, ¿cierto?, al presidente Ricardo Lagos, que en esa época estaba acá gobernando Chile, ¿ya? Y don Ricardo Lagos se entusiasmó tanto y le gustó tanto el proyecto que él quiso, de hecho él quería como préstamo, como dato por 90 años, una parte de un parque en Santiago que se llama Parque Metropolitano, parece,
que eran, no recuerdo exactamente cuántas hectáreas hay, pero era grande, para que se construyera el templo ahí, ¿ya? Y claro, nosotros sabemos que es un proyecto netamente Bahá'í, que no se puede aceptar, ¿cierto?, un aporte de Estado o de alguna persona en particular que no sea Bahá'í. Bueno, pero no se le rechazó nada. Pero todo eso fue una difusión muy grande inmediatamente en Chile, a través de la computación, internet, todo, algunos a favor, otros en contra del proyecto Templo. Ustedes deben recordar eso, ¿ya? Pero de repente, y la Casa Nacional de Justicia, ya, ahí también estaba en contacto todo eso, y de repente el propio Estado chileno, ¿cierto?, apareció por televisión una ordenanza, ya, de parte del Ministerio de Obras Públicas, que dijeron que por asuntos técnicos ya no se podía construir el templo ahí en aquel sitio del Parque Metropolitano, porque no se podía construir a una altura de 30 metros de altura, que era la altura del templo. Entonces ahí ya, ahí quedó. Y en los diarios salieron acá artículos, me acuerdo, diferentes títulos, pues ya, que los Bahá'í no podían construir su templo ahí, que se vino abajo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero sabemos después qué pasó, ¿ya? Ahí se buscó terreno, hasta que se encontró el terreno de Peñalolén, que fue lo ideal, ¿cierto? Ya, y ahí fue eso. Pero termino contando algo personal. El 2016, antes que se inaugurara el templo, estuve 15 días ahí, ya en el terreno todo, ya faltaba poquito para terminar la construcción, faltaba un poco el domo y todo, pero ahí yo fui testigo de todo el interactuar de los trabajadores de diferentes países. Hice mucha amistad con un grupo brasilero que estaba a cargo del piso, ¿ya? Y otros más. Ahí estuve con Omín también, su hijo, ¿cierto? Y recuerdo cuando llegué a Santiago, yo tomé un bus para el templo y me senté al lado de un señor que no conocía. Y conversando con él, todo me bajé, y ahí me dijo, porque yo primero, me dijo, coincidió que él trabajaba, no en el sitio del templo, pero ahí en la Universidad de Ibáñez, que está cerca ahí. Me dijo, no, si yo voy para allá, vamos juntos, y todo el mundo ya estaba informado, ¿cierto? Estaba informado eso. Y después participé ahí en enseñanza también, y ahí vi el significado que el templo es un maestro silencioso. Y antes de estar terminado, ya había causado una expectación muy grande y un movimiento ahí en Peñalolén. Entonces, es realmente muy, muy hermoso y al mismo tiempo muy desafiante. Muy desafiante, pero ahí estamos. Y es el templo madre de toda Sudamérica. No es Chile, sino que para toda Sudamérica. Es un poquito. Gracias, Pedro, gracias por tu aporte. Sí, es muy interesante saber todos esos pequeños detalles porque son parte de la vida, ¿no? De la vivencia, de la construcción de esos hermosos templos y sentirse feliz de haber formado parte de esa historia, ¿no? De conocerla y vivirla cerca, estar cerca de ella. ¿Algún amigo más desee comentar algo? Bueno, creo que ya va a ser hora de irnos despidiendo y bueno, agradecerles por su compañía, su apoyo y su participación aquí en este hermoso evento que todavía está empezando y tenemos hasta mañana en la noche. ¿Sí? Y bueno, y la fuente de todo lo que hemos conversado acá dice la institución del Mashigulu Atkar, es el título, y es una declaración y recopilación preparados por el Departamento de Investigación de la Casa Universal de Justicia. Es una versión en español por el Panel Internacional de Traducción de Literatura Bahá'í en Español.
Entonces, de aquí se ha extraído todo lo que nosotros hemos conversado, ¿no? Hemos compartido, más que nada. Entonces, les agradezco mucho y bueno, que tengan muy buenas noches. Y de repente no hay alguna pregunta más relacionada con lo del tema de los templos. No. Ahí está, el micrófono. Gracias, gracias. Muchas gracias, querida Ruby. Muchas gracias pela bela charla. Mucho gusto, querida Ferishte. Mucho gusto. Saludos desde Brasil. Abrazos ecuatorianos. Sí, mucho gusto, querida Mari. Igualmente, Marta. Un abrazo para todos, amigos, para Argentina presente, México presente, Colombia presente, Perú presente, Chile. ¿Y quién más? Brasil. Brasil. Qué lindo. Gracias, amigos. México también, Lex, querida Lex, está aquí. México, Les. ¿Dónde está Les? Que no la veo. Está aquí. Está. Hola, Les. ¿Qué tal? Hola, Les? Aloha. Aloha, Les. Bueno, 10 en punto. Estados Unidos, ¿nombraste Estados Unidos, Rubí? Sí, claro, Estados Unidos con... Florida, Estados Unidos. Con Florida, Estados Nadia Mora, la acabo de ver por ahí. Sí. Bueno, le damos pase a los siguientes amigos que van a participar y los dejo y estaremos aquí acompañando. Muchas gracias, querida Ruby. Gracias, Ruby. Un abrazo. Que descanse. Lo de los templos me encanta. Gracias. A la Gracias.